Saludos. Me llamo Diego y quiero compartir con ustedes mi nuevo relato de vida. En el proceso de divorcio, Marina entregó todo su patrimonio a su esposo con una calma absoluta, como si fuera lo más natural del mundo, mientras él se reía a carcajadas. Antonio celebraba, convencido de que había doblegado a su esposa después de 15 años de matrimonio. Pero cuando el juez comprendió las verdaderas razones de su gesto, se puso de pie y aplaudió de pie. Así de hábilmente Marina lo superó a quien creía conocerla mejor que nadie. La sala número 7 del Tribunal de Distrito del Centro parecía especialmente sombría en ese día de octubre. La luz tenue de las lámparas fluorescentes iluminaba los bancos de madera desgastados donde se sentaban los participantes del proceso de divorcio. Marina López se mantenía erguida, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su vestido azul oscuro era sencillo y austero. Frente a ella, Antonio se acomodaba en un traje caro de un diseñador italiano. A su lado, su abogado Cruz, conocido en los círculos de la ciudad por su falta de escrúpulos y sus honorarios elevados. La jueza Petra, una mujer de unos 50 años con ojos cansados, revisaba los documentos del caso. A lo largo de su carrera, había presenciado innumerables divorcios, pero este le resultaba particularmente desagradable. Antonio López exigía dejarle a su exesposa solo lo mínimo, argumentando que todo el patrimonio se había adquirido con su dinero, mientras Marina había sido ama de casa. Cuando la jueza leyó las demandas, Marina se levantó y dijo con voz serena: «Renuncio a cualquier reclamo sobre el patrimonio». Sus palabras fueron tan suaves que la jueza pidió que las repitiera. Antonio no pudo contenerse y soltó una carcajada sonora, palmeando el hombro de su abogado. «Te lo dije, se quebraría». Aguantó 15 años, pero al fin entendió con quién se metió. El abogado Cruz pareció desconcertado al principio, pero pronto se recompuso. Guardó con ostentación la gruesa carpeta de documentos que había preparado para probar los derechos de Antonio sobre el patrimonio. «Parece que no necesitaremos demostrar que el apartamento se compró con el dinero de mi cliente». Marina asintió. «No será necesario». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila para una mujer que renunciaba al fruto de 15 años de vida en común. La jueza Petra frunció el ceño y preguntó si Marina comprendía las consecuencias de su decisión. Ella asentía metódicamente, confirmando su renuncia a un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, valuado en 8 millones de pesos. Luego, con la misma serenidad, rechazó la casa de campo en las afueras, el auto BMW y los ahorros conjuntos por 5 millones de pesos. Cada renuncia la firmaba con pulso firme, como si se tratara de trámites rutinarios de oficina. Antonio no disimulaba su júbilo. Sacó su teléfono y empezó a escribir mensajes allí mismo en la sala. Marina alcanzó a ver el texto de reojo. «En 1 hora celebramos». La tonta lo dio todo. El destinatario era una tal Alana, y por la sonrisa tierna de Antonio mientras tecleaba, era evidente que no se trataba de asuntos laborales. Marina solo esbozó una leve sonrisa al observarlo. La jueza leyó la sentencia de disolución del matrimonio y la división de bienes. Todo pasaba a manos de Antonio. Marina solo se quedaba con sus pertenencias personales. Una vez concluidas las formalidades, Marina se acercó a su exmarido. «Felicidades, ahora es todo tuyo». Antonio sonrió con arrogancia, ajustándose la corbata. «15 años viviendo a mis expensas. Ya basta. Es hora de que ganes tu propio dinero». El abogado Cruz recogía sus papeles, aún incrédulo por la facilidad de la victoria. Por lo general, estos casos se prolongaban meses, con peritajes y audiencias interminables. Pero esta mujer había cedido todo lo que podía reclamar por ley. Él la observaba de soslayo, intentando descifrar sus motivos. Tal vez estaba exhausta de pelear o temía que salieran a la luz hechos comprometedores. Marina se paró junto a la ventana de la sala, contemplando el cielo gris. Su rostro permanecía impasible, aunque un observador atento podría notar un leve temblor en sus manos. 15 años de matrimonio se habían disuelto en media hora. 15 años en los que había creído, amado, perdonado infidelidades y soportado humillaciones. Ahora todo había terminado. Antonio ya planeaba su velada. Iba a celebrar la victoria en un restaurante lujoso con Alana, su amante,
quien llevaba 3 años esperando que se divorciara. Ya no había obstáculos. Tenía el apartamento, la casa de campo, los ahorros. Todo lo hacía sentirse un triunfador. Al salir de la sala, Marina se volvió para mirarlo. Él charlaba animadamente con su abogado, gesticulando y riendo. Ese hombre había sido su esposo, el padre de sus hijos no nacidos, con quien planeaba envejecer. Ahora se regocijaba con su derrota, como un niño con un juguete nuevo. En el pasillo del tribunal, Marina sacó su teléfono y envió un mensaje breve. «Todo listo. Te espero mañana a las 10». Guardó el aparato y se dirigió a la salida. Sus pasos resonaban en el corredor vacío, mientras a sus espaldas aún se oía la risa triunfal de Antonio. Afuera, lloviznaba. Marina levantó el cuello de su abrigo y caminó hacia el metro. No miró atrás al edificio donde acababa de perder todo lo acumulado en años de matrimonio. Pero en sus ojos no había desesperación, solo una extraña determinación, algo similar a la anticipación. El Café Ciudad Vieja estaba justo frente al tribunal, y sus mesas acogedoras solían ser punto de encuentro para abogados y clientes. Marina eligió una junto a la ventana, desde donde se veía el edificio gris donde había terminado su vida anterior. Pidió un café y esperó, consultando el reloj de vez en cuando. A las 2:30, entró un hombre mayor en traje formal, con un maletín de cuero en la mano. El notario Simón Borja Cruz llevaba 30 años en el oficio y había visto de todo. Reconoció a Marina por la foto que le había mostrado su padre y se acercó a la mesa. «Marina López, soy Cruz. Acordamos esta reunión». Ella asintió y señaló la silla libre. El notario se sentó, sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó entre ellos. Su padre falleció hace una semana de un infarto. Los funerales ya se realizaron. Organicé todo según su testamento. Marina escuchaba sin mostrar emociones. Sus relaciones con su padre habían sido complicadas en los últimos años, y su muerte no la sorprendió. Le dejó una herencia, una cadena de concesionarios de autos premium, 7 en la ciudad y sus alrededores. El valor total de los activos ronda los 100 millones de pesos. Marina tomó los documentos y los hojeó. Cifras, sellos, firmas. Todo parecía oficial e imponente. «Hay algo más», dijo el notario, sacando un sobre sellado. Una carta escrita por su padre un día antes de morir. Pidió que se la entregara en persona. Marina tomó el sobre. Sus dedos temblaron ligeramente al abrirlo. La letra de su padre era familiar desde la infancia, aunque ahora menos firme. «Hija, perdóname por estos años de silencio. Sé que pensaste que te di la espalda después de tu matrimonio, pero la verdad es que Antonio me chantajeaba». Marina levantó la vista de la carta y miró por la ventana, donde la lluvia persistía. El notario esperaba pacientemente, sorbiendo su té. «Hace 3 años tu esposo vino a mi oficina. Dijo que sabía de mis problemas fiscales y que podía arreglar una auditoría que arruinaría mi negocio. Exigía que cortara todo contacto contigo, no llamarte, no invitarte a casa. Amenazaba con que, si no obedecía, tú sufrirías las consecuencias junto conmigo». Marina apretó los labios y siguió leyendo. Así que su padre no la había olvidado ni rechazado por voluntad propia. «Fui un cobarde, Marinita. Temí por mi negocio, por los empleados que se quedarían sin trabajo, pero sobre todo por ti, si Antonio cumplía sus amenazas. Ahora que los médicos me han dicho la verdad sobre mi salud, entiendo que debí luchar, debí protegerte de ese hombre». Al final de la carta, su padre pedía perdón y escribía que siempre la había amado. Marina dobló el papel y lo guardó en su bolso. El notario guardó un silencio discreto, dándole tiempo para procesar la información. «Para formalizar la herencia, tomará unos días. Prepararé todos los papeles, solo faltará su firma». Ella asintió. «Bien, pero manténgalo en secreto por ahora». El notario le aseguró confidencialidad y se marchó, dejando a Marina sola con sus pensamientos. Media hora después, entró Vera Nicolás, su mejor amiga desde la universidad. Trabajaba en un banco y siempre se destacaba por su practicidad y habilidad para llegar al fondo de las cosas. «¿Cómo fue el juicio?», preguntó al sentarse frente a ella.
Todo según el plan, respondió Marina. Vera sacó una carpeta de su bolso. Entonces mira lo que encontré en las bases de datos del banco. Los extractos bancarios mostraban que 2 años atrás se habían emitido 3 créditos grandes a nombre de Marina en diferentes instituciones. La suma total era de 20 millones de pesos y los fondos se habían transferido a cuentas de varias empresas ligadas al negocio de Antonio. Mira las fechas de las operaciones, señaló Vera. Todos los traslados se hicieron en una semana, muy sospechoso para transacciones comerciales normales. ¿Recuerdas cuando Antonio te pidió firmar papeles para impuestos? Marina hojeaba los extractos recordando aquellos días. Decía que era una formalidad, que como esposa debía ser codeudora en algunas operaciones. Le confiaba y firmaba sin leer. Ahora era claro que la mayoría de las firmas eran falsificadas, pero unas cuantas auténticas las había obtenido Antonio de esa manera. Vera mostró otro documento. Y aquí está el certificado de ingresos que presentó en el banco. Dice que trabajas como diseñadora en su empresa y ganas 100.000 pesos al mes. Marina sonrió con amargura. Nunca trabajé en su compañía. Siempre decía que la esposa debía ocuparse del hogar. Así que el certificado de ingresos también era falso. Entró al café un hombre de mediana edad con un abrigo oscuro. Era el detective Iván Valdez, a quien Marina había contratado un mes antes. Se sentó a su mesa y colocó en silencio un sobre con fotografías. Todo como sospechaba, dijo en voz baja. El romance dura al menos 3 años. Le alquila un departamento en el centro. Paga 50.000 pesos al mes. Las fotos mostraban a Antonio con una joven rubia en diversos lugares. Restaurantes, teatros, escapadas al campo. En algunas se besaban, en otras caminaban del brazo, luciendo como una pareja feliz. Los fondos para el alquiler vienen de la misma cuenta donde entraron los créditos, agregó el detective. Es decir, mantenía a su amante con tus deudas. Marina examinaba las imágenes con rostro impasible. Vera le puso una mano en el hombro. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Lo sospechabas? Pero una cosa es sospechar y otra ver las pruebas. El detective sacó más papeles. Hay otros detalles interesantes. Alana Serrano, 28 años, trabaja como administradora en un salón de belleza. No tiene deudas, pero tampoco ingresos notables. Entonces contaba con Antonio para su bienestar, comentó Vera. El detective asintió. Por su correspondencia, que logré obtener, ella le exigía el divorcio desde hace tiempo. Prometía casarse con él en cuanto se liberara. Marina guardó las fotos en su bolso. Ahora obtendrá lo que soñaba. El detective le dio otro sobre. Documentos sobre el estado financiero real del negocio de su esposo. No es tan próspero como aparenta. Adentro había reportes de deudas con proveedores, problemas fiscales, pagos atrasados de renta de oficinas. Su empresa se sostiene solo gracias a los créditos a su nombre. Vera revisó los papeles. Sin esos 20 millones, habría quebrado hace tiempo. El detective confirmó. Exacto. Usó su historial crediticio para salvar su compañía y ahora, cuando hay que pagar, decidió deshacerse de la esposa y pasarle las deudas. Marina escuchaba sin emociones visibles, pero sus manos se cerraron en puños. Hay un detalle más, añadió el detective. Alana no sabe de las deudas. Antonio la convenció de que, después del divorcio, vivirían en lujo, se mudarían a tu apartamento, tal vez comprarían una casa en el campo. Marina sonrió por primera vez en la conversación. Entonces le espera una sorpresa. El detective recogió sus documentos. Si es necesario, testificaré en el juicio. Después de que se fue, las amigas quedaron solas. Vera guardó silencio un rato y luego preguntó: ¿realmente lo planeaste todo con antelación? Marina miró por la ventana, donde caía la tarde. Solo estudié al hombre con quien viví 15 años. Sabía que era codicioso, arrogante y me consideraba tonta. Usé esas cualidades en su contra. ¿Y cómo supiste de la muerte de tu padre? Vera era la única persona en quien Marina confiaba plenamente. Los médicos me alertaron sobre su estado un mes atrás. Él mismo pidió verme y me contó la verdad sobre Antonio. Ahí empecé a recopilar información. Marina terminó su café frío. Mi padre quería ayudarme, pero tenía miedo. Ahora lo hizo póstumamente. Vera negó con la cabeza.
Antonio ni imagina lo que le espera. Marina se levantó para irse. Mañana los bancos recibirán notificación del cambio de propietario y pasado mañana la demanda de pago de créditos. Dejó dinero por el café y salió. La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega. Pongan like a este video para que YouTube sepa que les interesan estas historias y recomiende más relatos de calidad. El restaurante Metropol era famoso por su cocina exquisita y precios elevados, ideal para celebrar eventos importantes. Antonio reservó una mesa junto a la ventana con vista al teatro principal y llevaba 2 horas disfrutando su victoria. El champán Cristal, a 15.000 pesos la botella, burbujeaba en las copas, mientras Alana, en un vestido nuevo de Valentino, lucía especialmente radiante. Ella era 7 años más joven que Marina, con cabello rubio largo y figura de modelo. «No puedo creer que haya sido tan fácil», decía Alana, mordiendo una ostra. 3 años esperando, y ella simplemente lo cedió todo. Antonio sonreía con autosuficiencia, cortando su filete de res marmoleado. «Te lo dije, Marina es débil. Vivió 15 años bajo mi ala. Ni siquiera sabe recargar una tarjeta bancaria sin mi ayuda». Levantó su copa. «Por nuestra nueva vida, cariño». Alana se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mañana mismo empezamos la remodelación del apartamento. Ya encontré un diseñador. Lo hará en estilo loft. 1 millón debería bastar para la primera etapa». Antonio asintió sin pensar en el costo. «Haz lo que quieras. Ahora es nuestro hogar». Se imaginaba viviendo con una mujer joven y hermosa en el centro de la ciudad, mientras sus amigos y socios lo envidiaban. «¿Y la casa de campo la vendemos?», preguntó Alana revisando un catálogo de muebles en su teléfono. «No me gusta la vida rural. Mejor compramos un departamento en Miami». Antonio rió. «Claro, la vendemos. Vendemos todo lo innecesario y compramos algo más adecuado para nosotros». Se sentía el rey del mundo, libre al fin de su esposa aburrida y con todo lo que deseaba. El mesero trajo la cuenta de 40.000 pesos. Antonio extendió su tarjeta de crédito sin mirarla. «Hoy es un día especial», le explicó a Alana. «No todos los días te divorcias y ganas millones». Salieron del restaurante del Brazo, planeando pasar la noche en el departamento de los patriarcas que Antonio alquilaba para Alana. La mañana empezó con una llamada estridente a las 6:30. Antonio, adormilado, alcanzó el teléfono sin reconocer el número. «¿Antonio López?», preguntó una voz femenina oficial. «Somos del departamento de cobranza de Alfa Banco. Tiene una deuda vencida por 7 millones de pesos. Se requiere pago inmediato». Antonio se sentó en la cama, despierto del todo. «¿Qué crédito?». Se equivocaron de número. «El crédito está a nombre de Marina López, pero según la sentencia de divorcio, todas las obligaciones pasan a usted», explicó la empleada con paciencia. Antonio sintió un escalofrío. «Debe ser un error. No sé nada de créditos de mi esposa». La mujer continuó imperturbable. «Los documentos se enviarán a su domicilio. Le sugerimos consultar a un abogado». Antes de que Antonio digiriera la primera llamada, sonó otra. Esta vez de VTB, con una demanda similar. 8 millones en deuda vencida. La tercera fue de Sberbank. Otros 5 millones. Alana despertó con sus conversaciones a gritos. «¿Qué pasa, amor?». Antonio paseaba nervioso por la habitación en ropa interior. «Un lío con los bancos. Lo resolveré ahora». A las 9 de la mañana, Antonio estaba en la oficina de su abogado Pablo Mendoza. El hombre mayor, con barba gris, estudiaba los documentos que Antonio había recibido por fax de los bancos. «La situación es complicada», dijo al fin. Según el artículo 323 del Código Civil, al transferirse la propiedad a un nuevo dueño, también pasan las obligaciones asociadas. Antonio no entendía los tecnicismos. Mendoza se quitó los lentes y los limpió. En simple, al aceptar el patrimonio de Marina, aceptó automáticamente sus deudas. Los bancos pueden exigirle el pago. Antonio palideció. «Pero yo no sabía de los créditos». El abogado negó con la cabeza. «Eso no lo exime. Debía investigar las obligaciones antes de aceptar». 20 millones de deuda más intereses por mora, murmuraba Antonio calculando.
Ya son más de 25 millones. Mendoza asintió. Y los intereses siguen acumulándose diariamente. Los bancos pueden embargar su patrimonio. Antonio se tomó la cabeza. El apartamento vale 8 millones, la casa de campo 3, el auto 1,5 millones. Ni con los ahorros alcanza para cubrir las deudas. El abogado extendió las manos. Temo que está en un aprieto grave. Le recomiendo negociar una reestructuración con los bancos de inmediato. Antonio salió corriendo de la oficina sin despedirse. Su mundo se desmoronaba minuto a minuto. Ayer era un vencedor. Hoy, un deudor con 25 millones pendientes. Marina alquilaba un pequeño departamento de una habitación en un barrio residencial, amueblado modestamente con piezas de IKEA. Cuando tocaron la puerta, ya sabía quién era. Antonio irrumpió sin esperar invitación. «¿Qué hiciste?», gritó. Su rostro estaba rojo de ira. La corbata suelta, el cabello desordenado. Marina se sentó tranquilamente en la mesa de la cocina, sorbiendo té de una taza simple. «Siéntate», le ofreció, señalando una silla. «¿Quieres té?». «¿Qué té?». «¿Tomaste créditos por 20 millones? ¿Cuándo? ¿Por qué?». Marina dejó la taza con lentitud. «Yo no tomé ningún crédito. Fuiste tú quien usó mis documentos». Su voz era sorprendentemente equilibrada para esa charla. «Sabías de esas deudas», vociferaba Antonio. «Me cediste el patrimonio a propósito para endosarme la responsabilidad». Marina asintió. «Lo sabía y te advertí que fueras cuidadoso con los papeles. Recuerda, en el juicio dije, estudia todo lo que firmas». Antonio se dio cuenta de que había caído en la trampa. «Lo planeaste todo». «Solo aproveché tu codicia», replicó Marina. «Estabas tan ansioso por quedarte con mi patrimonio que no te molestaste en verificar si venía con obligaciones». Se levantó y se acercó a la ventana. «Ahora discúlpame, tengo que ir a trabajar». Antonio la tomó del brazo. «¿Qué trabajo? Eres ama de casa». Marina se liberó. «Lo era. Ahora tengo asuntos más importantes». Esa noche, Alana recibió a Antonio en el departamento de los patriarcas con furia. Se enteró de las deudas por una amiga que trabajaba en un banco. «Me engañaste», gritaba, lanzándole una bolsa cara que él le había regalado en su cumpleaños. «Decías que eras rico, que viviríamos como reyes, ¿y ahora qué?». La bolsa lo golpeó en el pecho y cayó al suelo. «Alana, escúchame. Son problemas temporales», se defendía Antonio. «Encontraré una salida, venderé el negocio, pagaré las deudas». Alana reía histéricamente. «¿Qué negocio?». «Ya sé que tu empresa pende de un hilo. Mi hermano trabaja en Hacienda. Lo averiguó todo. Empezó a empacar sus cosas. 3 años esperando que te divorciaras y resulta ser un quebrado. No te vayas», suplicaba Antonio. Pero Alana fue inflexible. «Busca otra tonta», le espetó al dirigirse a la puerta. «No pienso vivir con un deudor». La puerta se cerró de golpe, dejando a Antonio solo en el departamento que ya no podía costear. Se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana, tratando de entender cómo todo había salido mal. El teléfono no paraba de sonar. Los bancos exigían pago inmediato, amenazaban con embargos. Socios comerciales preguntaban si era cierto que tenía problemas financieros. Alana no respondía llamadas ni mensajes. El mundo que ayer parecía perfecto se derrumbaba ante sus ojos. Antonio comprendió que Marina lo había superado. Ella resultó más inteligente, astuta y calculadora de lo que imaginaba. 15 años la vio como una simple ama de casa, pero ella lo estudiaba, planeando su revancha. Ahora pagaba por años de humillaciones, infidelidades y desprecios. A las 3 de la madrugada, Antonio aún estaba junto a la ventana con la botella de whisky. La ciudad brillaba con luces, pero para él ya no era acogedora. Mañana empezaría una nueva vida, la de un deudor que lo perdió todo por su arrogancia. Marina había ganado la primera ronda, pero el juego no había terminado. Si les gustó este relato, suscríbanse al canal para no perderse nuevos videos. El procedimiento de cobro inició con la frialdad metódica de la maquinaria bancaria. El lunes por la mañana los ejecutores judiciales congelaron todas las cuentas de Antonio. El martes embargaron el apartamento en el centro. El miércoles la casa de campo. El BMW X5, del que tanto se enorgullecía, fue remolcado del estacionamiento de su oficina ante los ojos de sus empleados.
Para el viernes, todo su patrimonio estaba en subasta por deudas, y la suma total, con intereses y multas, había crecido a 28 millones de pesos. Antonio se sentó en su oficina, que pronto también embargarían, y llamó frenéticamente a posibles compradores de su negocio. «Oye, Víctor, necesito vender la empresa urgentemente», decía intentando sonar calmado. «Buen precio, podemos negociar». Del otro lado, silencio. Luego la respuesta: «Antonio, oí de tus problemas. Lo siento, pero no es momento para tratos así». El tercer comprador potencial aceptó reunirse, pero tras revisar los documentos, rechazó rotundamente. «Tienes irregularidades fiscales por 2 millones, deudas ocultas con proveedores por otro 1,5 millones», explicó. «Más riesgos de reputación. ¿Quién querría comprar una empresa que mañana podría estar bajo investigación?». Antonio objetaba, pero el empresario ya se iba. «Busca otro comprador. No necesito estos líos». Al final de la semana, era claro que vender el negocio era imposible. Los rumores sobre sus finanzas se extendieron como reguero de pólvora en los círculos empresariales. Los bancos endurecieron sus demandas. Los socios exigían pagos anticipados. Los empleados buscaban nuevos trabajos. La compañía que había construido en 10 años se desintegraba ante él. Marina accedió a reunirse en un lugar neutral, la sala de conferencias de la firma legal Justicia y Socios. Llegó acompañada de su abogada, una mujer elegante de unos 45 años en traje costoso. Antonio trajo a Mendoza, quien parecía abatido, y se secaba las manos sudorosas con un pañuelo. El ambiente era tenso, como antes de una tormenta. «Marina, acepto cualquier condición», empezó Antonio apenas se sentaron al largo mesa. «Dime qué quieres y lo haré». Su voz temblaba de desesperación. Marina se mantenía erguida, con las manos sobre la mesa, mirándolo sin emoción. «¿Qué propones exactamente?», preguntó con tono equilibrado. Antonio se inclinó hacia adelante. «Te devuelvo todo. El apartamento, la casa de campo, el dinero. Encontraré cómo pagar a los bancos». La abogada de Marina sonrió irónica. «El patrimonio ya está embargado. Su cliente no puede disponer de él». Mendoza asintió. «Es cierto. Los bancos no aceptarán devoluciones sin pago total de la deuda». «Entonces conseguiré dinero», insistía Antonio. «Venderé el negocio. Pediré prestado a amigos, pero pagaré hasta el último centavo». Marina negó con la cabeza. «Nadie comprará tu negocio, y tus amigos ya te dieron la espalda». Sus palabras sonaron como una sentencia. Antonio se dio cuenta de que ella sabía todo sobre su situación desesperada. De pronto, saltó de la silla y se arrodilló ante Marina. «Perdóname, fui un idiota, no te valoré». Lágrimas corrían por sus mejillas, su voz se quebraba. «Lo devolveré todo, lo juro. Dame una oportunidad de arreglarlo». Los abogados se miraron. Escenas así eran raras en su práctica. Marina observaba al hombre arrodillado sin compasión. «Es tarde, Antonio», dijo en voz baja. «Tú elegiste este camino hace 15 años». Se levantó de la mesa. «Cuando me engañabas con secretarias y clientas, cuando me humillabas frente a amigos, cuando falsificabas mi firma para los créditos». Antonio intentó tomarla de la mano, pero ella se apartó. «Pensabas que era tonta y nunca descubriría la verdad». «Pero te amaba», gritaba Antonio, aún de rodillas. Marina se detuvo en la puerta. «Solo te amabas a ti mismo y ahora recibes lo que mereces». Salió sin mirar atrás. Antonio quedó en el suelo, sabiendo que su última esperanza se había evaporado. Al día siguiente, 2 hombres en trajes formales llegaron a la oficina de Antonio. «Comité de investigación», se presentó el mayor, mostrando su credencial. «Antonio López, se le acusa de fraude en gran escala». Antonio sintió que el suelo se abría. «¿Qué fraude?». El investigador sacó una carpeta. «Falsificación de firmas para obtener créditos por 20 millones de pesos». «Mi esposa firmó esos papeles», se defendió Antonio. El investigador negó. «Tenemos el peritaje grafológico. 17 de 20 firmas son falsas». Mostró certificados médicos. En las fechas de los créditos, su esposa estaba en el hospital cuidando a su madre enferma. «Hay testigos». Antonio comprendió que Marina se había preparado a fondo.
Recopiló todas las pruebas de sus delitos y esperó el momento oportuno. «Puede acompañarnos voluntariamente o usaremos la fuerza», ofreció el investigador. Antonio asintió, reconociendo la futilidad de resistir. Sus sueños de libertad y riqueza se habían desvanecido por completo. La noticia del arresto de Antonio se propagó rápidamente en los círculos empresariales. Socios que ayer lo llamaban amigo, ahora negaban cualquier vínculo con él. «Siempre sospeché que algo andaba mal», decía Miguel Pérez, con quien Antonio había trabajado 5 años. «Los honestos no se enriquecen tan rápido». Ordenó excluir la empresa de Antonio de todos los proyectos conjuntos. Igor Vargas, su supuesto mejor amigo, evitaba a los periodistas. «Éramos conocidos solo por trabajo», declaró a un reportero de un diario económico. Nada de relaciones cercanas. Cuando le recordaron vacaciones y fiestas compartidas, Vargas cortó la charla sin comentarios. Los empleados de la compañía de Antonio encontraban nuevos puestos uno a uno. Olga, la secretaria que había sido una de sus amantes, se unió a una firma rival y contaba detalles jugosos a sus nuevos colegas. Se creía irresistible, reía durante el almuerzo corporativo. Pero era un mujeriego común con ego inflado. Alana, meanwhile, buscaba activamente un nuevo pretendiente. Aparecía en eventos sociales con diferentes hombres, contando a todos que afortunadamente había visto la verdadera cara de Antonio a tiempo. En una fiesta de conocidos mutuos, conoció a Daniel Andrade, principal competidor de Antonio en el sector de la construcción. «Siempre dije que López era un aventurero», afirmaba Andrade sirviéndole champán. «La gente decente no hace negocios así». Alana asentía, olvidando sus 3 años con el aventurero. «Tiene toda la razón, lo intuí desde el principio». Al final de la noche, intercambiaron números, y un mes después, Alana planeaba con él unas vacaciones en Turquía. Antonio estaba en el centro de detención preventiva, intentando comprender cómo todo había fallado. Hace un mes era un empresario exitoso con una amante joven y planes de futuro próspero. Ahora era acusado en un caso penal, había perdido todo su patrimonio y estaba completamente solo. La celda era estrecha, la cama dura, y sus compañeros de celda no invitaban a la amistad. El abogado Mendoza lo visitaba semanalmente, siempre con malas noticias. «El caso es serio», decía, hojeando los expedientes. El peritaje confirmó las falsificaciones. Los bancos entregaron todos los documentos. Los testigos declaran en su contra. Antonio preguntaba por una posible negociación con la fiscalía, pero Mendoza negaba. «El daño es demasiado grande. No cederán». Marina lo visitó solo una vez, 2 meses después del arresto. Se sentó en la sala de visitas con un vestido negro simple, sin joyas ni maquillaje. Antonio entró en uniforme de preso, demacrado y envejecido. «¿Por qué viniste?», preguntó al sentarse frente a ella. «A ver el resultado de tu obra». Marina negó con la cabeza. «Vine a decirte que te perdono». «¿Me perdonas?». Antonio no esperaba eso. «¿Después de todo lo que me hiciste?». Marina lo miró a los ojos. «No hice nada malo. Solo permití que enfrentaras las consecuencias de tus actos». Se levantó para irse. «15 años me engañaste. Ahora es tiempo de pagar la cuenta». Antonio gritó tras ella. «Destruiste mi vida». Marina se volvió en la puerta. «No, Antonio, tú destruiste tu vida. Yo solo dejé de impedírtelo». Esa fue su última encuentro. Antonio quedó en la celda, entendiendo que la mujer a la que consideraba débil y dependiente era más fuerte que él. La sala número 12 del Tribunal de Distrito Central estaba abarrotada de periodistas y curiosos. El caso de fraude de Antonio López atraía atención mediática como un ejemplo vívido de drama familiar con maquinaciones financieras. Marina se sentó en la primera fila, vestida con un traje gris estricto, el cabello recogido en un moño pulcro. Parecía calmada y concentrada, tomando notas ocasionales en un cuaderno. Cuando la jueza Iván llamó a declarar, Marina se levantó y caminó con seguridad al estrado. «Cuéntenos sobre su relación con el acusado», pidió la jueza. Marina tomó el micrófono y habló con voz clara. «Estuvimos casados 15 años. Confiaba plenamente en él para todos los asuntos financieros». Su voz no vacilaba. Las palabras fluían con precisión y convicción.
Antonio me pedía firmar documentos variados, diciendo que eran necesarios para el negocio, continuó. Explicaba que eran formalidades fiscales, que como esposa debía ser codeudora en algunas transacciones. Miró a Antonio, quien estaba en el banquillo con expresión sombría. Firmaba sin leer el contenido. Confiaba en el hombre con quien había vivido tanto tiempo. El fiscal preguntó para aclarar: ¿sabía usted que se emitían créditos a su nombre? Marina negó. Lo descubrí solo después del divorcio, cuando los bancos exigieron el pago. Sacó certificados médicos de su bolso. En las fechas de la mayoría de los créditos estaba en el hospital cuidando a mi madre gravemente enferma. Tengo documentos que lo prueban. El abogado de Antonio, un joven ambicioso llamado Pérez, intentó desacreditarla. ¿No le parece que su conducta en el divorcio fue demasiado calculadora?, preguntó con sonrisa sarcástica. Una mujer que cede todo su patrimonio parece sospechosa. Marina sostuvo su mirada con calma. Cedí el patrimonio porque sabía de las obligaciones ligadas. Pero entendía que las deudas pasarían a su esposo con los bienes, insistió el abogado. Marina asintió. Sí, y lo consideraba justo, ya que él emitió esos créditos usando mis documentos sin mi conocimiento. Pérez intentó otra pregunta capciosa, pero Marina sacó una carpeta gruesa con registros médicos. Aquí está el informe de mi hospitalización hace 3 años por depresión severa, dijo, entregándolo a la jueza. El silencio invadió la sala. Marina prosiguió con voz firme. La causa fue un aborto espontáneo en el 7º mes. Los médicos dijeron que se debió a estrés extremo, provocado por enterarme de otra infidelidad de mi esposo. El abogado Pérez se desconcertó, no anticipando ese giro. Marina continuó. Perdí a mi hijo por su incapacidad de ser fiel, y luego supe que falsificaba mi firma para créditos. Lágrimas asomaron en sus ojos, pero su voz se mantuvo sólida. ¿Quién es la verdadera víctima aquí? El siguiente testigo fue Sergio Morales, gerente senior de Alfa Banco, quien manejó las solicitudes de crédito de Marina. Antonio López vino en persona, relató, revisando papeles. Traía las solicitudes con firmas de su esposa, aseguraba que ella estaba al tanto. El banquero señaló una firma. Apuraba el trámite, decía que la operación urgía. ¿No dudaron de la autenticidad de las firmas?, preguntó el fiscal. Morales extendió las manos. Teníamos muestras de pasaporte, coincidían. Más el certificado de ingresos de la esposa, indicando que trabajaba en la empresa de él. Miró a Antonio. El acusado era muy persuasivo, se presentaba como un esposo atento que dirigía un negocio familiar. El experto grafólogo confirmó que 17 firmas eran falsas. La imitación es bastante buena, explicó, mostrando fotos ampliadas, pero bajo el microscopio se ven trazos inseguros, pausas en la pluma, correcciones. 3 firmas eran genuinas, las que Marina puso confiando en su esposo. Antonio tuvo la palabra para su explicación final. Se levantó, visiblemente más delgado y envejecido tras un mes de investigación. Admito mi culpa, dijo con voz ronca. Sí, falsifiqué firmas de mi esposa, pero no por avaricia, sino para salvar el negocio y preservar empleos. Su voz temblaba. No quise engañar a nadie, solo estaba en una situación difícil. ¿Por qué no le pidió ayuda a su esposa?, preguntó la jueza Iván. Antonio bajó la cabeza. Temía que no entendiera. Marina está lejos del mundo de los negocios. No quería preocuparla. El fiscal comentó sarcástico, pero no temió cargarla con 20 millones en deudas. Antonio no supo qué responder. La jueza se retiró a deliberar, y la sala quedó en tensa espera. Periodistas especulaban sobre el veredicto, abogados debatían apelaciones. Marina permanecía inmóvil, mirando por la ventana donde caía una lluvia fina otoñal. Vera, que había venido a apoyarla, preguntó en voz baja, ¿cómo te sientes? Marina tardó en responder. Vacía, como si cerrara la última página de un libro largo y triste. 1 hora después, la jueza regresó y comenzó a leer la sentencia. El tribunal declara culpable a Antonio López de fraude en gran escala. Antonio se cubrió el rostro con las manos. Considerando la admisión de culpa, el arrepentimiento y la ausencia de antecedentes, se impone una pena de 2 años de libertad condicional.
El abogado Pérez suspiró aliviado. Podía ser peor. Se obliga al condenado a resarcir el daño a los bancos en su totalidad, continuó la jueza. La suma es de 28 millones de pesos, incluyendo intereses y multas. Antonio sabía que eso significaba ruina total y años de pobreza. Todo su patrimonio ya se había vendido por deudas, pero no cubría ni la mitad. Inesperadamente, la jueza Iván se puso de pie y aplaudió mirando a Marina. Por la lección de justicia, dijo en voz alta, por mostrar que nadie puede engañar impunemente, especialmente a quienes confían en nosotros. La sala estalló en aplausos. Cámaras de fotos chasqueaban. Nadie había visto a una jueza actuar así. Antonio se levantó del banquillo y gritó a Marina: «¡Lo planeaste todo!». «Me tendiste una trampa». Su voz se quebraba de rabia y desesperación. Marina se volvió lentamente hacia él. «No, Antonio, solo te conocía mejor de lo que creías». Sus palabras fueron calmadas, sin gloating ni triunfo. 15 años estudié tu carácter, prosiguió sin alzar la voz. Sabía que eras codicioso, arrogante, y me veías como tonta. Usé ese conocimiento para protegerme. Antonio intentaba replicar, pero los guardias ya se acercaban. Recibiste exactamente lo que merecías, añadió Marina. Ni más ni menos. Cuando lo llevaron, Marina salió del tribunal rodeada de periodistas. ¿Qué siente ahora?, preguntaban. ¿Planeó la venganza con anticipación? Marina se detuvo en las escaleras. No planeé venganza. Solo me defendí de quien traicionó mi confianza. La lluvia arreciaba y abrió su paraguas. La justicia triunfó, insistió un reportero. Marina miró al cielo gris. La justicia es relativa, pero todos debemos responder por nuestros actos. Se dirigió al auto donde la esperaba Vera. Ahora puedo empezar una nueva vida, le dijo a su amiga al subir, sin mentiras ni traiciones. Antonio quedó en la sala con su abogado, discutiendo opciones de apelación, pero ambos sabían que las chances eran mínimas. Las pruebas eran irrefutables. 2 años condicionales no es lo peor, consolaba Pérez. Podían darte prisión efectiva. Antonio asentía, pero sus pensamientos vagaban. Reflexionaba sobre cómo una mujer inteligente lo había vencido usando sus propios vicios contra él. Les recomiendo escuchar estos 2 relatos que ven en la pantalla. Estoy seguro de que les gustarán. Y en los comentarios de este video encontrarán un enlace a una selección de los mejores relatos de todo Internet. Gracias por ver. La oficina de la cadena de concesionarios Auto Premium estaba en un centro de negocios moderno en la avenida principal. Marina subió al piso 23 y se detuvo ante la puerta con la placa de director general. Habían pasado 3 meses desde el juicio y hoy entraba oficialmente en posesión de su herencia. El notario Cruz ya la esperaba en el amplio despacho con ventanas panorámicas que daban a toda la ciudad. Los últimos documentos para firmar, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa de roble macizo. Después, será la dueña absoluta de la compañía. Marina tomó la pluma y firmó, recordando cómo antes rubricaba sin leer. Ahora escudriñaba cada línea, cada cláusula. Nadie más abusaría de su confianza. Tras la pared de vidrio, los empleados se reunían. Gerentes, contadores, mecánicos. Esperaban con curiosidad y algo de ansiedad conocer a la nueva jefa. Muchos recordaban a su padre, Víctor López, como un jefe justo pero exigente. Cuando Marina salió ante ellos, se hizo silencio. «Me llamo Marina López», comenzó, dirigiéndose al grupo. «Soy hija de Víctor y su nueva directora general». Su voz sonaba segura, sin titubeos. «Sé que muchos preocupan por el futuro de la empresa. Les aseguro que no habrá cambios drásticos. Seguiremos trabajando con la misma honestidad y profesionalismo que en tiempos de mi padre». El mecánico jefe Sergio Iván, con 15 años en la compañía, fue el primero en aplaudir. Los demás se unieron. Marina sonrió sinceramente por primera vez en meses. «Tengo planes de expansión», añadió. «Pero lo discutiremos en la reunión general de mañana. Hoy solo conozcámonos». Un mes después, Marina se sentía como pez en el agua en el sillón directivo. Los años observando a Antonio le habían enseñado más sobre procesos empresariales de lo que imaginaba. Implementó un nuevo sistema de incentivos para empleados. Mejoró relaciones con proveedores. Lanzó una campaña publicitaria.
Las ganancias crecieron 30% en su primer trimestre. Una tarde, Vera llegó a su oficina con una botella de champán. «Felicidades por el éxito», dijo, abrazándola. «Tu padre estaría orgulloso». Se sentaron en el despacho, bebiendo y contemplando las luces de la ciudad vespertina. «Sabes, pienso abrir un fondo de caridad», confesó Marina. «Quiero ayudar a mujeres en situaciones difíciles como la mía». «Gran idea», apoyó Vera. «¿Cómo lo llamarás?» Marina reflexionó. «Fondo Elena López, en honor a mi madre. Siempre decía que una mujer debe ser fuerte e independiente». 2 meses después, el fondo se registró oficialmente, y su inauguración fue un evento en los círculos filantrópicos de la ciudad. La ceremonia se realizó en uno de los mejores hoteles. Asistieron empresarios prominentes, políticos, medios. Marina dio un discurso sobre la importancia de apoyar a mujeres en crisis. «Cualquiera puede llegar al borde del abismo», dijo al micrófono. «Es vital saber que hay un lugar donde te ayuden, te sostengan, te den una oportunidad de recomenzar». Vera estaba en la primera fila, conteniendo lágrimas de orgullo. Tras la parte oficial, se abrazaron tras bambalinas. «Has cambiado», dijo Vera. «Eres más fuerte, más segura». Marina asintió. «Tuve que hacerlo, la vida me enseñó». Se miró en el espejo, ajustando su peinado. «A veces hay que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo». Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Antonio terminaba su jornada en la oficina de la constructora Edífica. Trabajaba como gerente de ventas común, ganaba 40.000 pesos al mes y alquilaba un departamento de una habitación en un barrio periférico. Sus ex amigos y socios cruzaban la calle al verlo. Su reputación en el mundo de los negocios estaba arruinada para siempre. Sus colegas en el nuevo empleo lo trataban con recelo. Todos conocían la historia del fraude, y nadie quería acercarse a quien había traicionado a su propia esposa. Si engañó a quien más confiaba en él, ¿qué nos hará a nosotros?, murmuraban a sus espaldas. Antonio oía esos chismes y sabía que su vida anterior había terminado. Alana, por su parte, preparaba su boda con Daniel Andrade. Elegía vestido en el salón más caro de la ciudad. Planeaba luna de miel en Italia. Reservaba banquete en el restaurante Metropol, el mismo donde celebró con Antonio. «Al fin encontré un hombre de verdad», les decía a sus amigas. «Confiable, exitoso, que no miente». La boda fue a fines de primavera, y todos los círculos empresariales hablaban de la fastuosa fiesta. Alana lucía feliz en su vestido blanco de Vera Wang y Andrade satisfecho. Antonio se enteró por redes sociales y pasó la noche en un bar, ahogando penas en cerveza barata. El barman sacudía la cabeza con lástima, oyendo sus desahogos ebrios. En otoño, en uno de los colegios de la ciudad, se realizó una reunión de exalumnos de 20 años atrás. Marina dudó en ir, pero Vera la convenció. «Muéstrales quién eres ahora», insistió. Marina eligió un vestido negro elegante de Chanel, con maquillaje y peinado profesional. En el espejo veía a una mujer exitosa y confiada. En el auditorio se reunieron antiguos compañeros. Algunos eran médicos, otros maestros, otros empresarios. Todos miraban a Marina con interés. La recordaban como una chica callada y modesta. Ahora irradiaba fuerza interior y dignidad. «Marina, luces increíble», decían las excompañeras. «Cuéntanos de tu vida». Se acercó a Alejandro Vargas, quien en la escuela compartía banca con ella. Ahora era un cardiólogo reconocido, pero sonreía con la misma timidez. «¿Me recuerdas, Marina?», preguntó. «Claro, Alex», respondió cálidamente. «Oí que eres un médico famoso». Él se sonrojó como en aquellos días. «Y tú una empresaria exitosa. Leí sobre ti en los periódicos». Cuando sonó una balada lenta, Alejandro reunió valor. «¿Bailas conmigo, Marina?». Ella aceptó y salieron a la pista improvisada. «Sabes, siempre estuve enamorado de ti», confesó mientras giraban al ritmo de la vieja melodía. «Incluso ahora, después de 20 años». Marina sonrió. «¿Por qué no lo dijiste entonces?». Él se encogió de hombros. Tenía miedo. Parecías inalcanzable. «¿Y ahora?».
Ahora sé que la vida es corta y hay que expresar los sentimientos, respondió Alejandro. Marina sintió un calor naciente en su corazón. Tras años de dolor y decepción, estaba lista para creer en el amor de nuevo. «¿Nos vemos para un café?», propuso él. «Con gusto», accedió ella. Un año después, Marina estaba en el balcón de su penthouse en el centro, comprado con ganancias de los concesionarios. La ciudad se extendía abajo, centelleando con millones de luces. Sostenía una copa de buen vino, reflexionando sobre lo vivido. El fondo de caridad había ayudado a cientos de mujeres. El negocio florecía, su vida personal se arreglaba. Una joven entró al balcón. Ana, estudiante de la universidad, a quien Marina había adoptado a través del fondo. La chica quedó huérfana a los 15, y Marina la ayudó con su educación. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó Ana, abrazándola. Marina pensó en la respuesta. «La felicidad es compleja. Soy libre», dijo al fin. «Y eso vale más que cualquier felicidad». Ana no entendió del todo, pero asintió. Marina siguió contemplando la ciudad, donde en algún rincón Antonio vivía en su departamento modesto, Alana celebraba su aniversario y otras mujeres sufrían traiciones y dolor. Pero ella ya no era una de ellas. El viento agitaba su cabello, y Marina sonrió. Mañana tenía una reunión clave con inversionistas. Pasado, un remate benéfico. El fin de semana, una cita con Alejandro. La vida rebosaba de planes y oportunidades. Ya no dependía de nadie. No esperaba permiso para ser feliz. La libertad, en verdad, era lo más valioso del mundo.